¿Saben lo que significa la palabra arrogante o arrogancia? Cuando yo le digo esa persona es arrogante, hay un sinónimo de arrogante que es soberbia, soberbia. ¿Qué es una persona arrogante o soberbia? Que se cree superior, se cree más, se cree superior al resto, ¿no? Al resto. Y como la arrogancia es una expresión del orgullo, ¿sí? El arrogante no reconoce sus debilidades. Se cree superior a otros y no reconoce sus debilidades. Porque reconocer sus debilidades implica reconocer que hay otros que son mejores que él. Entonces, si yo no tengo debilidades, soy el genio, ¿verdad? Soy el mejor de todos. El arrogante es el que se cree superior a los demás. Es bastante común esto, no hablamos mucho de la arrogancia, pero me parece que en el día a día, aún en la iglesia incluso, podemos encontrar personas arrogantes. Yo creo que con bastante frecuencia podemos encontrar, ¿verdad? Yo creo que cuando vamos a la Biblia, hay muchos arrogantes en la Biblia, ¿no? Uno de los más notorios para mí es el faraón de Egipto, en época cuando los israelitas tenían que salir de Egipto, justamente, ¿no? Cuando Dios manda a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto. Faraón es como un ejemplo así de arrogancia, ¿no? Él era un poco la sociedad egipcia y la religión egipcia hacía eso, porque se alimentaba la arrogancia o la soberbia. ¿Por qué? Porque el faraón era considerado el hijo del dios Osiris, y Osiris era el dios de la vida. Entonces, cuando vos eras faraón, eras un dios. Eras un dios, no eras un ser humano, sino que eras considerado un dios. Y si vos te considerás Dios, imagínate, la arrogancia está ahí, ¿no? Está ahí. O sea, a ver, si un ser humano se considera Dios, obviamente la arrogancia va a estar ahí. Leo, ahora hay algunas cosas interesantes. Fíjense cómo, yo voy a leer un par de versículos para que vean cómo se manifiesta la arrogancia y lo inútil que es la arrogancia. Dice Éxodo 8, 6 y 7, ¿sí? En el contexto de las plagas, ¿sí? Dice, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas. Las ranas fueron la segunda de las plagas. Y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Dice, pero los hechiceros, ¿quién eran los hechiceros? Los que estaban al servicio del faraón, del rey de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo. Y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea que igualaron el milagro, podríamos decir, ¿no? Versículo 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mi pueblo y a mí. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Esto de que los hechiceros con sus encantamientos reproducían la plaga sucedió 2 veces. En la primera plaga, que el agua se convierte en sangre, dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Y en la segunda plaga, donde brotaban ranas, ¿verdad?, del río y llenaron el pueblo, dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Pero, ¿qué no lograron hacer los hechiceros, según el versículo 8? Hacer que las ranas desaparecieran. Hacer que las ranas desaparecieran. Ahora, ¿por qué el faraón, a través de sus hechiceros, replicaría el milagro? ¿Qué ganaba con replicar el milagro? ¿Se dan cuenta? Supongamos que yo, no sé, viene alguien y me fractura una pierna, y yo me fracturo la otra para que vean que yo también puedo. O sea, ¿quién sale perdiendo? Eso es totalmente arrogante. O sea, si vos lo hacés, yo también lo voy a hacer, pero el que sale perdiendo soy yo. Así es el arrogante.
Así es el arrogante. El arrogante, antes de ceder y decir no puedo, y decir vos sos superior a mí, y decir no soy tan grande ni tan poderoso como me creía, el arrogante hasta incluso se hace daño a sí mismo para intentar igualar el mal que el otro le hace, para que vea para dar a entender que él es capaz. Pero cuando hace eso, duplica el mal y sufre el doble. Duplica el mal que sufre y y sufre el doble. Es muy interesante la arrogancia. La arrogancia, bueno, como muchas expresiones de orgullo, es una especie de venda que te tapa los ojos y que no te deja ver la verdad tal como es. Y la arrogancia te hace ver tu mundo, y vos crees que todo gira como vos pensás. Entonces Faraón decía, yo soy Dios, a mí nadie me va a vencer. Entonces, él no estaba dispuesto a ceder. Y recuerden que cuando ustedes leen el relato de las 10 plagas, él solo cedía ante la extrema presión y cuando la plaga desaparecía, ¿qué hacía? La arrogancia volvía a brotar y se volvió a oponer para que Israel saliera. Muchas veces nosotros vemos estas actitudes arrogantes, muchas veces, ¿no? Personas que no van a ceder, que siempre tienen una explicación para todo, una razón para todo, una excusa para todo, y que nunca van a decir, me equivoqué. Que difícilmente van a decir, perdóname. La falta de perdón, o sea, la falta de capacidad de perdón, está íntimamente relacionado con la arrogancia. Ahora, llega la tercera plaga. La tercera plaga es la plaga de los piojos, ¿sí? Es la plaga de los piojos. Y dice que, el versículo Éxodo 8:19, dice que los hechiceros intentaron replicar la plaga y no pudieron. Pudieron con la primera y la segunda, no pudieron con la tercera. Y entonces ahí los hechiceros dicen una frase muy interesante. Dice, esto es obra del dedo de Dios. Esto es obra del dedo de Dios. Nosotros vamos viendo, miren, yo soy un convencido de que a veces nosotros vemos las plagas como castigos de Dios al faraón que era arrogante. Normalmente se lo ve así, tal vez sea así. A mí me parece que las plagas eran un evento evangelístico para hacer que el arrogante del faraón conociera al verdadero Dios. Porque las personas arrogantes, mientras más orgulloso y arrogante sos, más duro te tiene que, tenés que pasar por situaciones muy duras, o más duras tienen que ser la situación por las cuales pasás para vos ceder a la idea de que necesitas ayuda y de que reconoces. Reconocer la necesidad de que no podés. En la Biblia nosotros vemos cómo Dios quiso salvar a Egipto en más de una ocasión. Cuando José, muchos años antes de las plagas de Éxodo 8, va a Egipto, Dios utiliza a José como un misionero. Porque fíjense que José va como un esclavo y por fiel, o sea, por las decisiones de fidelidad que él va tomando, él va pasando por una serie de pasos, ¿sí? Casa de Potifar, pasó a ser el mayordomo de la casa de Potifar, por causa de la esposa de Potifar fue a la cárcel, pero pasó a ser el líder de la cárcel, porque dice que los carceleros se desentendían y ¿quién hacía todas las tareas ahí? ¿Quién administraba la cárcel? José. Finalmente, por la interpretación de sueños, llegó a ser el segundo en Egipto. Ahora, ¿quién era este esclavo hebreo que llegó a ser el segundo en Egipto? Un adorador de Jehová. Un adorador de Jehová. O sea, ¿me entienden? Dios quería salvar a Egipto de sus dioses y de las mentiras de la religión. ¿A través de quién? De un misionero llamado José. Y hasta cierto punto funcionó. Hasta cierto punto funcionó. Hasta cuando uno llega al relato de las plagas, dice que sube un faraón que no conocía a José. ¿Qué quiere decir? Un faraón
obviamente no lo conocía personalmente, pero un faraón que de alguna manera decidió desconocer o decidió alejarse de todo el legado que había traído ¿quién? José, este adorador de Jehová. Y entonces Dios ahora manda de alguna manera otro misionero. ¿Y ese otro misionero quién es? Moisés y Aarón. Solamente que como el faraón era muy arrogante, Dios sabía que él no iba a entender sino con situaciones muy duras. Y fíjense que Dios en su amor no empieza con situaciones duras, empieza con un pedido. Deja a mi pueblo que me vaya a adorar. Si Faraón hubiera sido una persona sensible a la voz de Dios, ¿qué hubiera hecho Faraón? Bueno, está bien, pero Faraón no era sensible, era arrogante. Y como arrogante, y vemos las plagas, ¿no? Y vemos. Ahora, en la tercera plaga, nos encontramos con que ellos no pueden igualar la plaga de los piojos. Dice que el polvo se convertía en piojos. Imagínense la piojera que había. No hace falta que, imagínense. Si las ranas ya habían sido terribles, imagínense los piojos. Bien. Y dice, dedo de Dios es este. Entonces aquí vemos como que el conocimiento de Dios va subiendo de nivel. En las dos primeras plagas que los hechiceros a través de encantamiento habían replicado la plaga, el agua en sangre y la aparición de ranas, era como, bueno, este Moisés es un hechicero como mis hechiceros, porque mis hechiceros hacen lo mismo que él. Ahora, en la tercera plaga, que los hechiceros de Faraón no pudieron replicar el tema de los piojos, dice, no, es dedo de Dios. O sea, estamos tratando con una entidad superior, con una entidad superior. ¿Qué hace el arrogante cuando se enfrenta a un poder superior? Pues el arrogante es arrogante, pero no es estúpido. ¿Qué hace el arrogante cuando se enfrenta con una entidad superior? Negocia. No reconoce, porque sigue siendo arrogante. Negocia. Y entonces vemos cómo Faraón va a negociar en todas las plagas. Bueno, vayan los hombres, pero las mujeres y los niños se quedan acá. No, ¿cómo vamos a ir los hombres? Pasaba la plaga. Venía la otra plaga, dice, bueno, vayan los hombres y las mujeres, pero los niños y los animales se quedan acá. No, pero vamos todos, venía la plaga. Pasaba esa plaga, bueno, vayan los hombres, las mujeres y los niños, pero los animales se quedan acá. No, ¿me entienden? Hay toda una negociación, todas las negociaciones a Faraón le salieron mal, todas mal. Y yo creo que aquí es en donde esta situación bíblica aterriza en nuestra vida personal. Porque nosotros somos grandes negociadores con Dios. ¿O no? ¿Cuántas veces no le prometiste a Dios, si vos haces esto por mí, yo voy a hacer esto otro? Señor, si sanas a mi hijo, voy a volver a la iglesia. Señor, si la chica de ojo celeste me mira y sale conmigo, no sé, voy a cumplir las horas de sábado. Señor, sí o no somos negociadores, somos renegociadores con Dios. Un poco, en la Biblia ya lo vemos, ¿no? En la Biblia ya lo vemos. Hay algunas iglesias que son más negociadoras que otras, ¿no? Hay algunas iglesias que hacen promesas. Si yo hago tal sacrificio, vos, le dicen a Dios, ¿no? Somos negociadores. ¿Cuántas veces hemos negociado con Dios? Y el hecho de que seamos negociadores habla de que somos un poquito orgullosos y arrogantes. Fíjense lo que dice Isaías 45:9. Esto en relación cuando nosotros queremos negociar con Dios. Negociar para que Dios nos dé algo que nosotros queremos. Isaías 45:9. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, una versión más moderna, pero la versión tradicional se entiende muy bien también. Dice esta versión: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? Los que discuten, ¿no? ¿Vos por qué discutís? ¿Porque estás de acuerdo o estás en desacuerdo?
porque estás en desacuerdo. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? ¿Cuántas veces discutiste con Dios? ¿Saben una de las cosas que le agradezco a Dios? Es que me da la posibilidad de expresar las cosas que siento como las siento. Capaz que yo a vos te las voy a decir de manera diferente, porque quiero evitar que me malinterpretes, quiero evitar ofenderte, quiero evitar que el mensaje tome un giro que yo no quiero que dé, que no es mi intención que dé. Pero una de las cosas que admiro de Dios es que yo les puedo decir, a Él le puedo decir las cosas que siento y cómo las siento. ¿Sí? Y Dios soporta muy bien eso, porque sabe que es un proceso a través del cual yo me voy a terminar convenciendo que su voluntad es lo mejor, es la mejor. Es interesante esto de que Dios nos permita hablarle y abrirle el corazón, porque vieron que la frase tan hermosa del Camino a Cristo, del libro Camino a Cristo, que dice que orar es hablar con Dios como si Él fuera un amigo. Y con nuestros amigos nosotros somos nosotros. Somos como somos. Con los amigos uno no disimula. Con los amigos uno no toma una impostura así, impostando una personalidad. Uno es como es. Qué lindo que es ir a Dios así, como uno es. Con libertad. Sabiendo que si uno lo hace con buenas intenciones y con transparencia, porque es lo que siento en el corazón, entonces Dios lo entiende y lo acepta. Yo le digo a Dios muchas veces, te hablo así porque es lo que siento, no me sale de otra manera. Y si lo hiciera de otra manera estaría como disimulando lo que realmente estoy sintiendo. Y está bien, Dios nos acepta así. Y está bueno que le abramos el corazón a Dios. ¿Qué necesita el arrogante para entender que es débil y que necesita de Dios? Lamentablemente, en la historia de las 10 plagas, Faraón nunca lo entendió, por lo menos hasta donde está el relato. Fíjense cuál fue el golpe más grande de Faraón. Faraón era considerado hijo del dios Osiris, así que él también era un dios. Osiris era el dios de la vida, o sea, el dios que da vida, que tiene la capacidad de dar vida. Pero cuando el primogénito de Faraón muere, él que era el Dios de la vida, no pudo resucitar a su hijo. Fíjense hasta dónde la arrogancia te empuja, te empuja. ¿Qué nos tiene que pasar para que nosotros entendamos que necesitamos a Dios? ¿Qué nos tiene que pasar para que entendamos que solos no podemos? Y que tenemos que dejar que Dios haga las cosas como Él le parezca. ¿Qué nos tiene que pasar para dejar de negociar? ¿Cuándo Faraón dejó de negociar? Cuando muere su hijo primogénito. ¿Qué dice cuando muere su hijo primogénito? Váyanse. Negoció hasta la 9ª plaga. En la 10ª se acabó el negocio. Se acabó la intención de, váyanse, no quiero negociar con ustedes, váyanse, desaparezcan. ¿Qué nos tiene que pasar para llegar a darle nuestro corazón por completo a Dios? Ustedes y yo podríamos contar un montón de cosas duras que nos han pasado, ¿o no? O sea, si no aprovechamos esas cosas duras que nos pasan para acercarnos a Dios, es difícil, es difícil. Yo visito casas, a veces me invitan a que visite personas que, bueno, cristianos, ¿no? En general, que le están pasando cosas muy duras, muy duras. Y sin embargo, uno les presenta a Dios y te dicen que sí, aceptan que vos ores por ellos, pero vos notás que no toman decisiones. Y yo a veces pienso, si ya te están pasando cosas duras y no tomas decisiones, ¿qué más te tiene que pasar?
Ojalá seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Mientras más te resistís, las situaciones que vas a vivir cada vez son más duras. No porque Dios te mande situaciones duras, sino porque la vida es así. Y la vida sin Dios es una vida difícil. No sé si vos has logrado experimentar. Yo he vivido sin Dios y con Dios. Dificultades siempre, pero claro, con Dios las dificultades se transitan de otra manera. Sin Dios es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Ojalá seamos sensibles y no tengamos que sufrir para poder entender que lo que mejor nos conviene es pedirle a Dios que sea lo primero en nuestra vida y que Él dirija nuestra vida, que nos guíe y que nos dé la fuerza para seguir y enfrentar cada situación. Amén.